Buen día, hermanos. Hoy es uno de esos días que me hace bien recordar unas palabras de un sacerdote católico que ya partió con el Señor. Creo que era Larrañaga, que decía que la fe no es cuestión de sentir, sino de saber. Bueno, hoy es uno de esos días que ustedes tienen también, cada tanto, que uno no siente nada. Es decir, uno siente todo, pero lo que no ayuda a levantar el ánimo, con resfrío y otras cosas. Menos mal que lo que sabemos nos ayuda a seguir adelante bien afirmados. Sabemos que nuestro Redentor vive y reina por la eternidad. Pensando, buscando al Señor acerca de lo que iba a compartir hoy, me acordé que por allá, por el mes de febrero, me parece que uno de los primeros domingos, uno de nuestros pastores, el hermano Heriberto, habló sobre 5 ejes para el año 2017. Y uno de los primeros, o el primer eje, lo tituló Conocer más de Jesús. Yo tengo un problema. Me gustan mucho las Escrituras, la Biblia, y como las conozco de chico, me gusta estudiarlas, me encanta. Pero mi problema es que por ahí me puedo desviar y me voy más al estudio, a la letra, a lo lindo de las Escrituras, me entusiasman. Y resulta que en las Escrituras, en tanto que libro y que texto, no voy a encontrar nunca la vida eterna. Pero en las Escrituras, en tanto que son un texto que el Señor permitió que llegara a mis manos y que me señala a Jesús, me muestra a Jesús. Si yo a través de ellas lo veo, lo conozco, lo toco, aprehendo de Él, tomo de Él, ahí está la vida eterna. Y tengo que acordarme de esto. Conscientemente pedirle al Espíritu, que es el mismo Señor que mora en nosotros, que me guíe a Cristo, que me muestre a Cristo. Y como decía Martín, es a través de la palabra. Y hay algo que me preocupa, que yo veo, tanto acá como en otros países con los cuales tengo contacto, que mucha gente que ama a Dios, que busca al Señor, llena del Espíritu, que son ejemplos para mí de oración, de ayuno, gente que alaba al Señor, y sin embargo están teniendo problemas, se están confundiendo, sobre todo con la última y acabada expresión de locura del ser humano, que viene por el lado de la ideología de género y otros yuyos de esa naturaleza. Y uno dice, pero esta gente está llena del Espíritu, alaba al Señor, habla en lengua, tienen visiones. Yo, la verdad, me tengo que sacar el sombrero, la boina, todo, porque buscan al Señor mucho más que yo. Y a veces los veo confundidos. ¿Qué pasa? Porque muchos han perdido el equilibrio. Pretenden dejarse llevar por el Espíritu y se olvidan de la palabra. Y no se puede, es peligroso, porque el que inspiró la palabra fue el Espíritu. Y el que nos hace entender la palabra es el Espíritu, no aparte de, con la palabra nos guía a toda verdad. Y esto me preocupa. Y creo que tenemos que perseverar en pedirle al Señor que lo conozcamos más
a través de la palabra, por medio del alumbramiento de la obra del Espíritu Santo, sin lo cual, por más Biblia que tengamos, no lo vamos a conocer. Así que quería, en la meditación de hoy con ustedes, meditar un poco en voz alta, reflexionar, hacerlos partícipes de mis reflexiones en un aspecto de la palabra que tiene que ver con este primer eje que mencionó Heriberto en su momento. Quisiera que me acompañaran en la lectura que se encuentra bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 15 al 29. El capítulo 5 del Evangelio de Juan nos relata, comienza relatando la curación del paralítico ahí en el estanque de Betesda, o Betsatá, como dice otras versiones. El Señor se encontró con este hombre entre muchos que había alrededor de ese estanque, esperando la agitación del agua para ser sanado. Hacía 38 años que estaba esperando eso. Y el Señor le preguntó qué quería. Y dije, yo quiero ser sanado, pero no hay nadie que me tire. Bueno, el Señor le dijo, ni oró por él. El Señor a veces obraba así. Le dijo, toma tu catre, tu camilla, y levántate y anda. Y así lo hizo. Claro, lo encontraron los judíos y le dijeron, ¿qué haces llevando tu cama? No podés, es sábado, no se puede. Pero el que me curó me dijo que la llevara. Y acá estoy. ¿Y quién te curó? Y no sé, porque el Señor se había ido. Versículo 15. Se encontró con el Señor en el templo y después que se encontró, dice el 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, les explicó, miren lo que pasa, que la voluntad de Dios era que el día de reposo no fuera una carga, no se inventen leyes. No les explicó. ¿Cómo les respondió Jesús? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Recordemos esto, la gran mayoría de la gente en el mundo cree en Dios. Nosotros también, pero no en cualquier Dios. Nosotros creemos en el Dios que se manifestó a través de una persona que se llama Jesucristo, no en otro Dios. Y honramos a Jesús si queremos honrar al Dios verdadero. Si no honramos a Jesús, no estamos honrando al Dios verdadero. ¿Amén? Es así. Acá esto está claro. Debe estarlo para nosotros. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hasta ahí, versículo 39 y 40. Escudriñad las Escrituras. Este verbo escudriñad se puede traducir de distintas formas según el original. Se puede traducir como escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para tener la vida. Esto les decía el Señor a los judíos, entre los cuales había muchos fariseos y escribas que lo estaban escuchando. Antes de entrar a considerar un poquito así someramente, reflexionar en este pasaje, quisiera hacer un poquito de historia que nos sirva de telón de fondo. Me estaba acordando en estos días mucho sobre el relato del Génesis, el de la creación. Yo creo que este pasaje tenemos que considerarlo también con este trasfondo para entenderlo mejor. ¿Por qué necesitaba Dios crear y crear al hombre? Si Dios se basta a sí mismo, Dios nunca estuvo solo en toda la eternidad, porque es tres personas y es amor. Es un solo Dios, sí, pero en tres personas. Y entre ellos, entre las personas de Dios, hay un amor inigualable. Pero decidieron crear el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso en Génesis habla de hagamos al hombre en plural, varón y hembra lo hicieron. Dios creó al hombre, el infinito creó lo finito, a su imagen, conforme, dice Efesios, al beneplácito de su voluntad. Dios quiso hacerlo. ¿Por qué? ¿Para meterse en problemas? Dios quiso hacerlo, según el beneplácito de su voluntad. Y nos creó. Y antes de crearnos, puso un destino de antemano. ¿Cuál era ese destino? ¿Cuál era su propósito al crearnos? Tener una gran familia de hijos semejantes a Jesucristo. Su propósito era adoptarnos como hijos por medio de Jesucristo. Y por eso allí, en medio del huerto, puso el árbol de la vida en medio de todo lo demás que había creado, y también puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios, y esto creo que el Señor nos tiene que ayudar a entenderlo, nunca
le dio al hombre opción. Vuelvo a repetirlo. Puso dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, e hizo al hombre libre, no títere, marioneta, robot, como sea. Lo hizo libre. Lo que pasa que por causa de nuestra alienación de Dios, la raza humana está fallada y no entiende muchas cosas, como por ejemplo la libertad. Y tenemos que pedirle al Señor, nosotros que hemos sido hechos libres, entender cómo es este asunto de la libertad. Dios nunca le dio opción al hombre de elegir entre un árbol y el otro. Dios dijo, de todo esto podés comer, también del árbol de la vida. De este no comas, del de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas vas a morir. Punto. No le dio opción. La verdadera libertad no es opción, es posibilidad ateniéndonos a las consecuencias. Vuelvo a repetirlo, la verdadera libertad no es opción, es posibilidad ateniéndonos a las consecuencias. Si vos estás en un 10º piso, tenés la libertad de tirarte al vacío. Pero no es opción, es posibilidad. Si elegís la posibilidad estúpida, te vas a tirar y morís. Esa era la situación con los dos árboles. Dios no estaba inventando una ley, estaba advirtiendo sobre lo que pasa cuando pretendemos ser libres sin estar sujetos a la fuente de la vida y del juicio. Y ahora vamos a ver un poquito sobre estas dos características del árbol de la vida. Hasta ahora ¿se está entendiendo? Si alguno por ahí no... Yo hablo medio a veces en difícil, pero por ahí alguno puede creer que son cuestión de términos, pero hay mucho más que una cuestión de términos. La verdadera libertad no es opción, es una mera posibilidad y yo me tengo que atener a las consecuencias si elijo la posibilidad estúpida de tirarme o de vivir sin aquel que tiene la vida y el juicio. Y ahí estaba el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Aparece en Génesis y aparece en Apocalipsis. ¿Quién es el árbol de la vida? ¿Quién es el árbol de la vida, hermanos? Jesús. Jesucristo es el árbol de la vida. Y tenemos que ver a Jesús, como decía Palermo, en las Escrituras. Jesús está mucho más que en la sopa, es el todo, como decía él. Jesús está en la palabra, y cuando voy a la palabra tengo que llegar a Jesús, porque en Él está la vida y en Él está el juicio. Como su mismo nombre lo indica, es casi una mera conclusión muy clara. ¿Qué significa el árbol de la vida? Pues que de él podemos obtener la vida. Dice en Apocalipsis que en la Nueva Jerusalén, ¿sí?, será el árbol que dará fruto todo el año y de cuyas hojas comerán todas las naciones. En él hay vida. Pero hay otro concepto sobre el árbol de la vida que no está tan claro.
Es un concepto que no se puede ver tan fácil. Y lo vemos por oposición. Por un lado tenemos el árbol de la vida en Edén y por el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál era el significado de ese árbol? El de la autonomía de Dios, el del propio juicio, el de que yo juzgo y evalúo las cosas por mi cuenta, yo decido lo que está bien y lo que está mal, a mí me parece. Yo siento que, a mí me da la impresión porque tal cosa, tal otra, razonamos, evaluamos, juzgamos y emitimos juicio y hasta sentencias sobre las cosas. Y así anda la humanidad, que eligió, ¿sí?, esa posibilidad estúpida y murió. Y entonces el árbol de la vida es lo opuesto. El juicio es de Él, el juzgar le pertenece a Él. Y cuando yo me atengo a eso, y en eso hay vida. Así que la vida y el juicio están en el árbol de la vida, están en Jesús. El problema que tenía, ahora yendo al relato que leímos de Juan capítulo 5, el problema que tenían los judíos, los fariseos, era que Jesús se arrogaba el papel de Dios. Y Jesús le estaba contestando a los fariseos en base a una enseñanza que ellos tenían en la sinagoga. Los rabinos enseñaban esto. ¿Qué enseñaban los rabinos? En tiempo de Jesús y antes, desde antes ya, que Dios descansó de su obra de la creación el sábado y lo instituyó como reposo para él de parte de su pueblo también. Pero Dios no cesó nunca de obrar. Dios continuó obrando. ¿Y qué obraba Dios? Los rabinos decían que Dios siguió obrando, operando en la creación con dos ejercicios, digamos. El dar vida y el juzgar. Y Jesús estaba arrogando de que el Padre le había dado a él la autoridad de dar vida y la autoridad de juzgar. Y decían, esto es el colmo, que nos está diciendo que es Dios, blasfemia. Y se enojaban, y mucho, y hasta querían matarlo, como efectivamente llegaron a hacerlo. Dios tuvo que desde el Edén para acá, después que el hombre quedó excluido de la presencia de Dios, tuvo que obrar en medio de la humanidad, revelándose, manifestándose a los hombres. Porque si Él no se revela, el finito no puede conocer al infinito. Y una de las formas que usó Dios para manifestarse, además de operaciones de poder, de su obrar, fue a través de sus nombres. Se manifestó así a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés luego. Y tenemos en el Antiguo Testamento ciertos nombres de Dios, hay bastantes, simplemente menciono algunos para que recordemos: Elohim, el Dios Altísimo; el Shaddai, el Dios Todopoderoso; Jehová o Yahvé, el yo soy el que soy, el amo, el dueño; Adonai, el Señor;
Y cuando hablamos del nombre de Dios nos referimos a todo lo que Dios mismo ha revelado de su propia naturaleza y de sus propósitos. ¿Y cómo sabemos, cómo conocemos estos nombres hoy? Porque el pueblo de Dios, a través de los años, bajo la guía, la influencia del Espíritu Santo, reunió en un libro esta historia, esta información que en tiempos de Jesús se llamaba el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, casi en su totalidad escrito en hebreo el Antiguo Testamento. Y el hebreo era un idioma consonántico, sin vocales, no tenía separación entre palabra y palabra, sin signos de puntuación, imagínense, es una ensalada. Y cuando los judíos en la cautividad, que ya se reunían en sinagogas, se dieron cuenta de que necesitaban más conocimiento de la palabra, se reunieron 70 sabios en la ciudad de Alejandría, en tiempo del Imperio Helénico, y decidieron traducir este Antiguo Testamento, esta Biblia hebrea, al griego, que era el idioma, el inglés de esos días. Luego, esta traducción que se hizo es la que se llama la Septuaginta, porque fueron los 70 sabios estos judíos. Y después los romanos conquistaron el imperio griego, pero los griegos los conquistaron a ellos culturalmente y el griego siguió siendo el idioma inglés de ese tiempo, el griego koiné, el popular. Y por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en ese idioma popular y comprensible para todos. Así que cuando en el Nuevo Testamento nuestro se hace alusión a párrafos del Antiguo, casi siempre se los menciona de esta Biblia hebrea que era la Septuaginta, escrita en el idioma griego koiné o popular. Así que el Dios Altísimo, Elohim, en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Teos. Y el Dios Todopoderoso, el Shaddai, en el Nuevo Testamento, si uno lo lee, a mí me gusta leer el interlinear, no sé mucho de griego, pero ahí voy buceando. En nuestro Nuevo Testamento, el Shaddai es el Theos Pantocrator. Fíjese. Y Jehová o Adonai se suele traducir como Kyrios o Curios. En Deuteronomio 32 y después también en Salmos, en Jeremías, en Isaías, en Malaquías, aparece Dios como Padre, ¿sí? Y que es traducido en nuestro Nuevo Testamento como Pater. Y se usa casi exclusivamente, pater, no es latín, es griego. Pater se usa casi exclusivamente para Dios, para el Theos, porque para referirse a padres humanos los griegos tenían otros términos, ¿no? Así que Jesús, los fariseos, los discípulos, los primeros cristianos, todos aquellos que asistían a una sinagoga estaban muy familiarizados con estos términos de la versión griega de las Escrituras. Y Juan escribe en su Evangelio, en el principio era el Logos, y el Logos era Theos, y se está refiriendo a Jesús, y lo llama Theos. Y los judíos, imagínense, se agarraban la cabeza. Este Dios, si conocemos a la madre, el padre que era carpintero, etc. Y se horrorizaban. Y este es nuestro Dios, Jesucristo, Theos. Y en Apocalipsis 16:7 llega al colmo Juan y dice:
justos y verdaderos. Y se refiere al Padre, al Espíritu Santo, pero al Hijo se refiere Juan. Y dice, justos y verdaderos son tus juicios, Kyrios, Theos, Pantocrátor, Señor Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Ese es nuestro Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, el que está en el trono y reina. ¿Y saben dónde más está? Ahí y acá, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y hay días, hermanos, que yo ando penando como un desgraciado. Y me olvido, pues me siento mal, me duele esto, lo otro, y me olvido de Jesús. Hasta que el Espíritu Santo me tiene que rascar por ahí, hacer acordarme. El que mora en Mos. ¿Sabés quién es? El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el árbol de la vida, el que tiene vida y juzga, y tiene el juicio en su mano. Ese es nuestro Dios. Cualquier judío piadoso, cualquier fariseo, cualquiera que conociera algo de las Escrituras, sabía que los cristianos se referían a Jesucristo como lo mismo que el Shaddai y el Yo Soy, el Jehová, el Yahvé del Antiguo Testamento. A los fariseos no les quedaba ninguna duda. Y esta es la primera consideración que quería hacer sobre el párrafo que leímos. En este párrafo leído, la palabra pater aparece 10 veces y en todo el capítulo 5 de Juan aparece 16 veces. Y Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Pater, del Theos, del Elohim, del Dios Altísimo, el mismo del Antiguo Testamento, para que no les quede ninguna duda a los judíos. Y también se refiere en este párrafo a Hijo de Hombre, Gios Anthropoidis, el griego, Hijo de Hombre. Y en griego suena tan fuerte como el hebreo al que se refiere Daniel, por ejemplo, 7:13, cuando habla del Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento. Y significa que Él es el único válido, perfectamente hombre, representante legal de la raza humana delante de Dios. Y Jesús decía de sí mismo eso. Yo soy hijo del Theos, del Pater, del Dios Altísimo, e hijo de hombre, el Mesías, el ungido. Jesús nunca disfrazó su naturaleza y su condición. Lo que pasa es que ellos no lo querían entender. Y a veces a nosotros se nos olvida porque nos vamos a los extremos. O lo vemos solo en su divinidad o lo vemos solo en su humanidad. Pero nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor es tanto Dios como hombre. Perfecto Dios, perfecto hombre, y mora en nosotros por el Espíritu Santo, y tengo que pedirle al Señor que me lo haga ver a través de las Escrituras para que en mi vida diaria esa vida y ese juicio de Dios fluyan. La segunda meditación sobre este párrafo que quería hacer está en los versículos 16 y en el 18. Ante esa ira de los judíos, Jesús no les explica, como dije antes, por qué lo del sábado, esto, lo otro.
de que nunca fue la intención de Dios esclavizar al hombre y por eso que no lo tomen tan en serio el sábado. No les explica nada. Él les dice quién es. Yo soy esto, hijo de Dios e hijo de hombre. Y mi papá trabaja y yo también. Así como Dios nunca cesó de obrar dando vida y juicio, aunque descansó de la obra de creación, yo también hago lo mismo. No les dio explicación, le dijo, era una forma de decirle, esto es lo que hay, muchachos. Mi Padre trabaja, yo también. Y ¿saben qué? Jesús sigue haciendo lo mismo. Sigue dando vida y sigue juzgando. Sigue dando vida y sigue juzgando. Y ahora lo hace en vos y en mí, a través del Espíritu Santo. Si necesitas vida y necesitas juicio, anda Jesús. Lo mismo que en ese tiempo lo hace hoy. Y yo me tengo que acordar de eso. E ir a Jesús. Y cuando voy a las Escrituras, Señor, quiero verte, quiero conocerte. Quiero que obres en mí vida y juicio. Porque si no tengo juicio, ¿qué tengo? Locura. Se me empiezan a desdibujar las cosas. Necesito a Jesús. Y vos también. Y necesitamos vida. Sin Él estamos listos. La tercera meditación sobre este pasaje que leímos tiene que ver, se enfoca más sobre este aspecto, además de la vida de Dios, de la vida eterna, el aspecto del juicio, porque a veces no entendemos cuando dice que el Padre le dio al Hijo el juicio, el juzgar. El Padre no juzga a nadie, lo puso en manos del Hijo, el juzgar. Como hijo de Dios e hijo de hombre, el Padre le dio a Jesús la potestad del juicio, del juez soberano. Él va a venir como juez. Y menos mal que Él es nuestro juez. El Padre no juzga a nadie, dice. Ha puesto todo el juicio en manos de su Hijo. Y le dio el Padre la autoridad a Jesús para juzgar porque Él es el Hijo del Hombre. Estas dos cosas van juntas. Jesús tiene plena autoridad y capacidad para juzgar porque es Dios, por un lado. Y porque es Dios, Él conoce todo hasta el fondo, que era lo que decía, nos recordaba Martín, ¿se acuerdan en la alabanza? No hay nada que se oculte a Dios. Él conoce todo, todo. Nada puede nublar su apreciación sobre la situación de cada uno, sobre en qué ando, nada. Porque es Dios, es perfecto en santidad, en conocimiento, es todopoderoso. Y como no tiene pizca de maldad y conoce todo hasta el fondo, tiene plena capacidad de juicio, pero también es hombre. Y el Padre ha puesto el juicio en manos del Hijo. ¿Saben qué? Menos mal. Porque como Hijo del Hombre, Él conoce mi condición. Y como decían, viene como abogado también. Él conoce mi condición. Conoce mi naturaleza. Fue tentado en todo conforme mi naturaleza. Así que es un juez comprensivo, con toda la autoridad, pero es comprensivo. Y tiene toda la autoridad porque como hombre siempre hizo la voluntad de Dios y me ayuda también a hacerla. El juicio está en su mano, menos mal. Menos mal que porque el Padre no se encuentra en Él, simplemente el Padre va a ir al registro de familia y va a decir, a ver,
el nombre está acá. Si está acá es de la familia, pase. Si no está ahí, ahí viene el juicio. Y nadie se salva. En Él está la vida y en Él está el juicio. Y cuando decimos que en Él está en juicio, ayuda mucho ir al diccionario. ¿Qué dice el diccionario por juicio? Entre otras cosas dice distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, conocimiento a fondo sobre una causa antes de la sentencia, evaluación conceptual, discernimiento, comparación, estado de sana razón opuesta a la locura o al delirio. Eso es juicio. Y por juzgar, dices, deliberar sobre alguien y la razón que lo asiste o no y sentenciar lo procedente. Formar opinión sobre algo o alguien. No, yo no los quiero cansar, pero a veces no entendemos ciertos términos de la escritura incluso, y lo mejor es ir al diccionario, entre otras cosas, pidiéndole al Espíritu que nos dé lo correspondiente. Otra cosa que juzgar es afirmar, previa comparación de dos ideas o más, las relaciones que existen entre ellas. Cuando el hombre quiere dedicarse a todo esto, dejando de lado a Dios, se mete en cada problema. El último a lo que hemos llegado al colmo es esto que mencioné antes, la ideología de género. Y uno dice, ¿cómo llegaron ahí? Y porque pretenden tener el juicio en su mano, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y se puede llegar, hermano, a cualquier barbaridad como estamos llegando. En cambio, el árbol de la vida es el que tiene el juicio, el que juzga, el que evalúa bien, porque Dios es el único que tiene toda la perspectiva. Si yo agarro una taza y se las muestro, los que están allá me van a decir, es una taza que no tiene decoración y no tiene asa. Pero yo que estoy acá, veo el asa y veo la decoración. Y podemos discutir de aquí hasta fin de año, que no tiene asa, que sí la tiene, que no. Y así está el ser humano. A mí me parece que, porque nadie tiene toda la visión, toda la perspectiva. El ser humano mira los cuadros con la nariz pegada a la obra de arte y no ve nada, porque además es parte de la creación. El único que es independiente de la creación, fuera de el cuadro, es Dios. Tiene toda la perspectiva, tiene toda la autoridad, Él sabe cómo son las cosas, tiene el juicio y tiene el juzgar en su mano. Y ese es nuestro Jesús. El Padre le dio a Él el dar vida al que Él quiere y puso el juicio en su mano. Él es el juez en el sentido no solo de que emite sentencia, sino que Él nos marca lo que es bueno, lo que es malo. La evaluación de Él es la que cuenta. Volviendo a un término que usaba Heriberto ese día cuando habló de los ejes, es que el Señor Jesús es nuestro referente, nuestro metro patrón, es la verdad, es el camino, es el paradigma. Nuestro paradigma es Cristo. Tenemos que metérnoslo acá y acá. No tenemos otro referente que el Cristo del cual nos hablan las Escrituras y sobre el cual nos revela el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestras conciencias, en nuestras mentes. No tenemos otro referente. Si alguien te viene con otro cuento, sea maldito, dice Pablo. Es el Cristo de la palabra.
Y es el Cristo que el Espíritu Santo respalda y al cual nos lleva, al cual nos muestra. Y tenemos que clamar al Espíritu para que, yendo a las Escrituras, nos muestre a Cristo, a El Shaddai, al Yo Soy, al Dios hecho hombre que mora en nosotros por el Espíritu Santo, al Kyrios, al Theos, Kyrios, Pantocrátor. Hermanos, esta fue mi reflexión y sigo reflexionando sobre esto. Y no es un mero concepto intelectual, no es un conocer algunas palabritas, algunos términos o del diccionario de las Escrituras. Es la necesidad que tengo y que tenemos de que la revelación del Espíritu sobre la persona de Cristo fluya en nosotros y nos permita aprehenderlo para la vida diaria. Para el lunes al domingo siguiente, que cuando nos volvemos a ver, que podamos ir a Él todos los días, que Él realmente sea nuestro Señor Todopoderoso, que va con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y haga o no haga, haga como Él quiera, nosotros vamos a seguir a ese Jesús, porque en Él está la vida y en Él está el juicio. Le pertenecen a Él. Nosotros elegimos el árbol de la vida. Es una elección de todos los días, para lo cual hay que tomar la cruz diariamente. Pero nosotros elegimos el árbol de la vida y nuestra corona, nuestro premio, va a ser el árbol de la vida. Él es nuestro premio. El cielo es cielo porque ahí está nuestro Dios. No porque está lindo, por las calles de oro, el mar de cristal, sino que es cielo porque está nuestro Dios, nuestro Jesús. Está el Espíritu que ahora mora en nosotros y que nos da un pequeño gustito, anticipo de lo que es la eternidad. Aleluya. El Señor nos bendiga con esta meditación. Amén.